Un padre quiere comprar 2 camisetas para todos en el equipo de fútbol de su hijo. Las camisetas cuestan $10 cada una. El equipo tiene 20 jugadores. El padre estimó que el costo total sería de $2,000. Se nos pide que escribamos una ecuación que muestre cuántas veces más estiman los padres, en el costo real, c. Comencemos por determinar el costo real y luego compararemos esto con el estimar no para escribir la ecuación. Para determinar el costo real, debemos reconocer que cada jugador recibirá 2 camisetas, cada camiseta cuesta $10, y hay 20 jugadores. Lo que significa que el costo total será 2, que es la cantidad de camisetas que recibe cada jugador, multiplicado por el costo por camiseta, que es de $10, multiplicado por el número de jugadores, que es 20. Nuevamente tenemos 2 porque cada jugador recibe 2 camisetas por 10 porque cada camiseta cuesta $10, multiplicado por 20 porque hay 20 jugadores. Entonces este producto nos dará el costo real. Entonces 2 por 10 es igual a 20, y 20 por 20 es igual a 400, lo que significa que el costo real es igual a $400. Y nos dicen que la estimación era de $2,000. Ahora, antes de escribir nuestra ecuación, se nos pide que usemos la variable e, para representar la cantidad de la estimación, y c para representar la cantidad del costo real para que sepamos que c es igual a 400, y e es igual a 2,000. Y nuevamente, tenemos que escribir una ecuación que muestre cuántas veces más estiman los padres que el costo real. Entonces, para escribir la ecuación, determinamos qué veces 400 será igual a 2,000. Y porque 400 veces 5 es igual a 2,000. O si queremos, 5 veces 400 es igual a 2,000. Para escribir nuestra ecuación con c y e, reemplazaremos o sustituiremos c por 400 y e por 2,000. Ahora podemos escribir varias ecuaciones posibles. Una ecuación posible sería c por 5 iguales mi. Otra ecuación posible sería 5 veces c igual e. Por supuesto, también podríamos cambiar el orden de estas ecuaciones. Esta primera ecuación es equivalente a e es igual a c por 5, y esta ecuación es equivalente a e es igual a 5 veces c. Otra forma de expresar estas ecuaciones sería expresar c por 5 y 5 veces c como solo 5c. Entonces, estas 4 ecuaciones serían correctas, pero también 5c es igual a e, o es igual a 5c. Todas estas ecuaciones son equivalentes y, por lo tanto, todas serían correctas. Cada una de estas ecuaciones establece que la estimación es igual a 5 veces el costo real. Espero que hayas encontrado esto útil.